Bienvenidos, vamos a resolver algunos problemas del trabajo práctico correspondiente a carga eléctrica y electrostática, en el cual vamos a trabajar con cargas puntuales, positivas y negativas, y vamos a aplicar la ley de Coulomb para determinar la fuerza entre ellas. Vamos a empezar viendo los primeros enunciados. En principio vamos a empezar por el punto 1. El punto 1 nos dice calcular la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales positivas de 3,6 milicoulomb separadas 9,3 centímetros. El esquema sería el que están viendo en pantalla. Tienen dos cargas, cada una Q1 de 3,6 milicoulomb y una carga 2 de 3,6 milicoulomb. Son positivas las dos y están separadas por una distancia R, vamos a llamarla, de 9,3 centímetros. Ahora, si yo trazara una serie de ejes XY, un par de ejes XY, veríamos que y al ser las dos cargas positivas, vamos a ver que son fuerzas de repulsión las que están actuando sobre estas cargas. Es decir, acá tendríamos la fuerza en 2 debido a 1 y acá la fuerza en 1 debido a 2. Y el problema nos pide, calcular el módulo, es decir, la magnitud es el módulo de la fuerza. Esto era para que nos orientemos dónde están actuando las fuerzas. El módulo lo vamos a estar calculando a partir de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos decía, que el módulo de la fuerza es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. ¿Sí? Y vamos a tomar el valor absoluto de K para trabajar con el módulo. Bueno, ahora sabemos que además de esto, Q1 es igual a Q2. El problema nos hizo un regalo. Entonces, nuestra fuerza, el módulo de nuestra fuerza va a ser K, por Q1 me quedaría, lo que sería Q1 al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Y no hay más que hacer. Ahora tenemos que poner los números y hacer las cuentas. Es decir, que esto va a ser igual a K, que K vale 8,99 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1 al cuadrado, ¿cierto? Porque Q1 y Q2 son iguales y valen 3,6 milicoulomb. O sea, mili es 10 a la menos 3 coulomb y esto va al cuadrado, que las dos cargas valen lo mismo, sobre la distancia al cuadrado, que era de 9,3 centi, que centi es 10 a la menos 2 metros. Y esto también al cuadrado. Entonces, esto nos daría haciendo las cuentas, ¿no? Y dependiendo de los decimales que usemos, 13,47. Vamos a ver las unidades. Newton, teníamos metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el otro lado de la multiplicación. El otro factor nos va a decir que nos quedaban acá coulomb al cuadrado sobre metro también al cuadrado. Es decir, acá metro con metro se va, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se va. Y al final del día, la fuerza nos queda en newton. ¿Sí? Y además esta es una fuerza de repulsión. Y ahí terminaría nuestro problema. Veamos el siguiente. El siguiente problema, tenemos que calcular la magnitud de una fuerza eléctrica de atracción. Fíjense, ya nos dice que esto es una fuerza de atracción. O sea que los vectores fuerza van a ir en este sentido. Y se dan entre un núcleo de hierro de carga, menos 26 por la carga del electrón. Y lo está comparando con la carga del electrón más interno. O sea, que tiene carga E. O sea, la carga del electrón. Y la distancia que lo separa nos dice que es de 1,5 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Esto es lo que se suele llamar picómetro. Ahora, el núcleo, que es la parte positiva del átomo,
va a tener una carga Q1, dijimos, de menos 26 por la carga del electrón. Y el electrón, valga la redundancia, que va a ser nuestra carga Q2, va a tener, bueno, su carga fundamental. O sea, E. E es la carga del electrón, no el número. Y tiene un valor, ya lo vamos a ver. E tiene un valor de menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga del electrón. Que no es lo mismo esto que el número natural E que usamos para la base de los logaritmos. Quieren, bueno, lo dejamos así como E menos para diferenciarlo y que no se confundan. De nuevo, las fuerzas eran de atracción, entonces acá tendríamos, bueno, la fuerza en 2 debida a 1 y la fuerza en 1 debida a 2 hacia allá. Esta va hacia la derecha y esta hacia la izquierda, porque las cargas son de signo contrario, entonces las fuerzas son de atracción. Ahora, el módulo, bueno, sigue la misma ley, o sea, la ley de Coulomb. K, bueno, vamos a tomar el valor absoluto de Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Bueno, K es K, R cuadrado va a ser R cuadrado, no va a pasar nada. Ahora tenemos el valor absoluto de Q1 que vale menos 26 por la carga del electrón por, bueno, la carga del electrón. O sea que esto sería 26 veces K sobre R cuadrado por la carga del electrón al cuadrado. ¿Y cuánto vale el módulo de la fuerza entonces? ¿Cuánto vale la magnitud? Bueno, 26 por 8,99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Dividimos sobre R. R valía 1,5 por 10 a la menos 12 metro elevado al cuadrado por la carga del electrón elevado al cuadrado. O sea, en valor absoluto vale 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb al cuadrado. Nuevamente, bueno, acá Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado se van a ir, metro cuadrado con metro cuadrado se van a ir y la fuerza nos va a quedar en Newton. Y si ponen estos números en la calculadora, que son números bastante feos, no son números muy bonitos, no les voy a mentir, pero les va a quedar un número, o sea, una magnitud igual a 2,7 por 10 a la menos 3 Newton. Y esto es una fuerza es el módulo, ¿no es cierto?, de una fuerza de atracción. Bueno, no quedó muy bien, pero vamos a ponerlo de vuelta. Como bien hemos dejado indicado arriba en el esquema, ¿sí? En nuestro diagrama de cargas. Bueno, vamos a continuar con los últimos dos problemas, que por eso son los más laboriosos, porque implican el uso de vectores. Y el resto de problemas se los dejo a ustedes. El problema nos propone una serie de cargas puntuales distribuidas en los vértices de un triángulo equilátero. Tenemos una carga 1 de 11 microcoulomb positivo, una carga 2 de la misma magnitud y una carga 3 también de la misma magnitud. O sea que ya de entrada estamos viendo que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3. Por otro lado, tenemos que calcular la fuerza actuante sobre Q1. Y como todas las cargas son positivas, las fuerzas actuantes sobre Q1 van a ser todas fuerzas de repulsión. En este sistema de cargas puntuales no hay fuerzas de atracción. Además, tenemos un triángulo equilátero, es decir, que cada ángulo vale 60 grados. Y cada uno de estos ángulos internos, θ, vale 60 grados. Y la distancia desde Q2 a Q1 es de 15 centímetros y la distancia desde Q3 a Q1 también es de 15 centímetros. ¿Sí? Esto se da solamente por ser un triángulo equilátero. Entonces para ambos casos tenemos que R
vale 15 centímetros o 15 por 10 a la menos 2 metros. Y repito, esto solamente se da porque es una distribución de cargas en un triángulo equilátero y porque están en los vértices además. Bien, observemos qué pasa en Q1. En Q1 van a ver en esta dirección, ¿sí? en la recta de acción del triángulo equilátero, es decir acá a 60 grados de la vertical, la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2. Una fuerza que actúa en este sentido porque es una fuerza de repulsión. ¿Sí? Y la carga Q3 le va a ejercer una fuerza en este sentido. ¿Sí? También con un ángulo de 60 grados de respecto de la vertical. Acá vamos a tener la fuerza en 1 debido a 3. Entonces gráficamente ya podemos intuir que la fuerza resultante va a tener, ¿sí? esta dirección. Esa va a ser nuestra fuerza resultante. Ahora no me quiero salir mucho de acá. Sí, esto tranquilamente lo pueden resolver gráficamente por el método del paralelogramo. Como vemos, la fuerza resultante solo tiene componentes en Y. ¿Sí? Es decir que en X va a valer 0. Y bueno, tendrá su componente en Y. Ahora, ¿será verdad esto? Bueno, deberíamos descomponer cada fuerza y hacer la sumatoria, ¿sí? De F en 1 debido a 2 más la fuerza en 1 debido a 3. Que vamos a ver esto. Para verlo un poco mejor, ¿sí? De vuelta vamos a poner acá el ángulo para que nos guiemos. ¿Sí? La componente de 1 debido a 2 en Y va a ser igual al módulo de la fuerza en 1 debido a 2 de esta componente. Si nos fijamos por la regla de los ángulos internos, va a estar multiplicada por el seno de tita. Después le vamos a dar su valor. Y lo mismo va a ocurrir del otro lado con la fuerza 1,3. La fuerza 1,3 en Y va a ser igual al módulo de la fuerza 1,3 por el seno del ángulo. Ahora vamos a ver en X. Y en X teníamos estas componentes. Y tenemos a la fuerza 1,2 en X, que va a ser igual al módulo de la fuerza 1,2. Y acá es por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque fíjense que está abajo del ángulo, está aplastado, está adyacente al ángulo. Y en el caso de la Y, si la componente está en el lado opuesto, por eso utilizo el seno. Entonces tenemos acá la fuerza 1,3 en X, que va a ser igual al módulo de la fuerza 1,3 por el coseno del ángulo. Ahora, planteemos nuestras fuerzas, ¿sí? Por un lado teníamos entonces la fuerza 1,2, que va a ser el módulo de la fuerza en 1 debido a 2 por el coseno de tita, esto es en el eje X, ¿sí? O sea en inversor, más el módulo de nuevo de la fuerza en 1 debido a 2 por el seno de tita en J versor, es decir, apuntando en el eje Y. La fuerza 1,3 por su parte va a ser el módulo de la fuerza en 1 debido a 3, pero negativo acá, ¿sí? Porque está apuntando hacia la izquierda, ¿sí? O sea, va a ser menos el módulo, también por el coseno de tita, en inversor, más, que más porque apunta hacia arriba, hacia el positivo de la Y, del módulo de la fuerza 1,3 por el seno de tita en J versor, porque el ángulo es el mismo. Entonces, vamos a ver también quién es el módulo. El módulo de la fuerza 1 debido a 2 va a ser igual a K, a la constante K, por Q1 por Q2 sobre la distancia que separa las cargas, y al cuadrado. Y el módulo de la fuerza 1,3 va a ser K por Q1 por Q3 sobre la distancia que separa ambas cargas, que también era R. Pero además ya habíamos dicho que Q1 era igual a Q2 y que era igual a Q3 a su vez. Entonces esto lo podemos reescribir como K. Vamos a elegir Q1, ¿sí? Al cuadrado, porque si Q2 es igual a Q1, entonces nos quedaría Q1 por Q1 sobre R cuadrado. Y lo mismo sucedería abajo. Como Q3 es igual a Q1 también, entonces esa multiplicación nos queda como Q1 al cuadrado. Y bueno, abajo la distancia al cuadrado, ¿sí? Es una ley del cuadrado inverso.
Ahora, con estos datos podemos ir a calcular nuestra fuerza. Nuestra fuerza resultante como vector va a ser K por Q1 al cuadrado sobre R cuadrado por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque era Q1 al cuadrado, menos K por Q1 sobre R cuadrado por el coseno de θ. Esto en inversor. ¿Sí? Recuerden que de acá esto era el módulo de la fuerza en 1 dividido en 2 y esto es el módulo de la fuerza en 1 dividido a 3, ¿sí? Y el símbolo negativo es porque esta fuerza apuntaba en sentido contrario a esta. Entonces nos queda sumar lo que pasa en J, o sea en el eje Y. Bueno, la componente en Y era el módulo también de la fuerza 1, 2, o sea lo mismo. K por Q1 al cuadrado sobre R cuadrado por el seno de θ, ¿sí? De nuevo, esto es el módulo de la fuerza en 1 dividido a 2, más K por Q1 al cuadrado sobre R por el seno de θ, donde esta parte era la fuerza en 1 dividido a 3. Y de nuevo, esto tiene que estar en J versor, ¿sí? Porque era el eje Y. Ahora vemos que acá estos dos son iguales. O sea que esta resta vale 0. Ya se empieza a poner más fácil. Esto vale 0 en inversor. Y ahora en J, si vemos esto, este término es igual a este otro término. O sea que la suma de un término por sí mismo es 2 veces el mismo término. O sea, podríamos poner 2 veces K por Q1 al cuadrado sobre R cuadrado seno de θ en J versor. Vamos a seguir un poquito más. Entonces tenemos 2 veces por, pongámosle valores ahora. ¿Sí? Ahora que ya llegamos a lo más que podíamos, ¿sí? Pongámosle valores y resolvamos numéricamente. Entonces 2 veces K, 8,98 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Digo, Q1, ¿cuánto valía Q1? Q1 valía 11 microcoulomb, es decir, 11 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué más teníamos? El seno de θ. Ya habíamos dicho que θ valía 60 grados, ¿sí? Y algo muy importante es que el seno de 60 se puede expresar como la raíz de 3 sobre 2. O sea que acá podríamos poner raíz de 3 sobre 2. Y esto a su vez está dividido por r al cuadrado, ¿sí? Que r era 15 centímetros, es decir, 15 por 10 a la menos 2 metros. Y esto va elevado al cuadrado, ¿sí? Acá, bueno, este 2 con este 2 ya nos podemos olvidar. Entonces volvamos, ¿sí? La fuerza resultante, de nuevo, es 0 en Y. Limpiando un poco, nos va a quedar más 8,98 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y acá voy a tener 15 elevado al cuadrado por 10 a la menos 4. ¿Por qué? Este cuadrado multiplica a este de acá, ¿sí? Potencia de potencia, como son reales, ¿sí? Esto vale, ¿sí? Vale la multiplicación. Y esto está en metro cuadrado. Digamos un poco más. ¿Qué tenemos? Tenemos 11 al cuadrado, de nuevo, potencia de potencia por 10, 6 por 2, 12, por 10 a la menos 12, coulomb cuadrado. Y esto por la raíz de 3. Veamos las unidades, y acá metro cuadrado con metro cuadrado se fueron, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se fueron, y no podemos hacer nada más. Ahora hay que poner los números en la calculadora y resolver. ¿Sí? Bueno, podríamos restar acá exponentes, y fíjense, menos 12 más 4, porque este es negativo, pero está abajo, entonces los puedo restar, pero como es negativo, la resta se hace suma, y me quedaría menos 8, pero acá tengo un 9, o sea, sería 9 menos 8, y esto me quedaría multiplicado por 10 simplemente, ¿sí? O sea, pasando limpio, acá tendríamos 8,98 sobre 15 al cuadrado, por 11 al cuadrado, por 10, por la raíz de 3. Me estoy olvidando acá, nadie me dijo nada del J versor, acá también J versor. Y bueno, acá es J versor, bueno, más 0 en Y versor. Y ahora sí, ya más que esto no podemos simplificar. Entonces ponemos los números en la calculadora y fuerza resultante va a ser 0 en Y más
haciendo la cuenta, estaríamos en 83,7 newtons. Acá también extra newton. Y si queremos saber el módulo, no es otra cosa que la raíz de la componente en x al cuadrado, es 0 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado. Ahora, como esto es 0, simplemente nos quedaría un número al cuadrado, la raíz de un número elevado al cuadrado, o sea, el mismo número. En caso del mismo número. La fuerza resultante, el módulo de la fuerza resultante también va a ser de 83,7 newton. Y bueno, hasta acá este problema. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 7 de la guía. El problema nos da una distribución de cargas, ¿sí? Tal como vemos en pantalla, todas cargas del mismo valor. Es decir que Q1, Q2, Q3 y Q4 tienen el mismo valor, que es de 6 microcoulomb cada una, ¿sí? Todas valen lo mismo. Vemos también que están dispuestas en los vértices de un cuadrado. Como es un cuadrado, tiene todos los lados iguales, que en este caso vale 0,1 metro. ¿Cuánto será esto en centímetros? Bueno, igual lo necesitamos en metro, así que... Pero nunca está de más practicar. Ahora, el problema nos pide que hallemos la fuerza actuante sobre Q4 acá, ¿sí? Que se debe a las demás fuerzas, ¿sí? La fuerza de Q4 debida a Q1, a Q2 y a Q3. Y de nuevo, como son todas cargas positivas, todas las fuerzas van a ser de repulsión. Es decir, que van a tener sentido saliente de la carga. Por ejemplo, miremos qué pasa con Q1. Q1 la tenemos aquí, en este lado. Está a la izquierda de Q4, entonces le va a ejercer una fuerza hacia la derecha a Q4. ¿Sí? Acá vamos a tener la fuerza en 4 debida a 1. Es un vector. Q3 está abajo la vertical, o sea que le va a ejercer una fuerza de repulsión hacia arriba en la vertical. En este sentido, esto va a ser la fuerza y hacia arriba, como decía, la fuerza en 4 debido a la carga 3 y la carga 2. Bueno, acá la carga 2. Si se fijan, la fuerza, acá tenemos la carga 2. La fuerza de la carga 2 va a ser actuante en la diagonal del cuadrado. En esta diagonal que está acá, ¿no? En esta diagonal que está acá. Y como es de repulsión, va a salir en esa misma recta de acción. O sea, va a ser una fuerza en este sentido. Esta va a ser la fuerza en 4 debido a la carga 2. De nuevo, esta fuerza forma un ángulo con la horizontal. ¿Sí? Este ángulo. Imaginen que este vector es vertical. ¿Sí? ¿Y de cuánto es ese ángulo? Buena pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Acá tenemos un cuadrado. El cuadrado tiene ángulos rectos. Como tiene ángulos rectos, la diagonal los parte justo a la mitad. Es decir, a la mitad de 90. O sea que esto vale 45 grados. ¿Sí? 45 grados sexagesimales. Y acá vamos a ver otros temas. ¿Sí? Si se fijan, bueno, la fuerza en 4 debido a 3 tiene solo componentes verticales. Es decir, en el inversor o en el eje X va a valer 0. Y bueno, y tendrá su componente acá. F43 de I. La fuerza en 4 debido a 1 solo va a tener componente en X. Y va a ser positiva. Y si hacemos que el eje sea positivo para allá, ¿no? Es decir, tomemos los ejes de esta manera. Y así nos quedan los X positivos hacia la derecha y los Y positivos hacia arriba. Entonces, volviendo, esta fuerza va a tener una componente en X solamente. Y la componente en Y va a valer 0. Y ahora tenemos el problema de esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza ya nos complica la existencia porque tiene componentes, ¿sí? Tiene coordenadas en ambos ejes. Es decir, acá vamos a tener una fuerza 4 en 2 en X y una componente 4 debido a 2 en Y.
Eh, Acá no hay coordenadas nulas. Entonces, bueno, sigamos mirando nuestro problema. La distancia a la que están, Q1 de Q4, la voy a poner por acá, hacia R. La distancia desde 4 hasta 1 es de 0,1 metro. Y la distancia desde Q3 a Q4 también es de 0,1 metro. ¿Sí? Porque es el otro lado del cuadrado. O sea que de acá podemos decir que, bueno, esta distancia es igual a R43, o sea, la podríamos llamar genéricamente D, que vale 0,1 metro. Ahora, desde Q2, desde acá hasta Q4 ya no vale 0,1, ¿sí? Vale lo que vale la diagonal del cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos esto? Simplemente aplicando Pitágoras, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, por supuesto. La suma del cuadrado de los catetos. Entonces será la suma, o sea, será R41 al cuadrado, R41 al cuadrado, más R43 al cuadrado, y a esto le aplicamos la raíz cuadrada. Bueno, esto dijimos que era D, ¿sí? O sea que D cuadrado más D cuadrado es 2D cuadrado. Vamos a ponerlo. O sea, esto nos quedaría así como D cuadrado más D cuadrado. O sea que esto sería la raíz de 2D cuadrado, o podríamos expresarlo simplemente como raíz de 2 por D, distribuyendo ahí la raíz. Ahora no se asusten por esta raíz. Por ahora no vamos a calcular su valor, aunque más o menos lo conocemos. Lo vamos a dejar ahí. Otra cuestión importante la encontramos acá en el ángulo. El ángulo vale 45 grados y una identidad trigonométrica nos dice que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados y que esto es igual a la raíz de 2 sobre 2. Bien, ¿ven por qué no toqué acá la raíz? Bueno, quizás podamos hacer algo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Quizás no, ojo, puede ser que no. Lo veremos. Entonces analicemos esta fuerza, la 4,2, que tenía este sentido. Iba en esta dirección. Esta es la fuerza 4,2. Vamos a descomponerla un poquito. Esta fuerza, si la miramos, va a tener acá una componente en X y una componente en Y. Acá estarían los 45 grados. Acá vendría F42 en X y F42 en Y. Y entonces, veamos la componente esta. Tendríamos en el eje X, ¿sí? O en inversor, lo mismo, vamos a tener al módulo de la fuerza 4 en 4 dividido a 2 por, a ver, la componente en X es esta, o sea, ¿quién está abajo del ángulo? ¿Quién está adyacente al ángulo? Bueno, acá, el coseno. Coseno de 45 grados, ¿sí? Después le ponemos este valor. Esto en inversor. Más, de nuevo, el módulo de la fuerza. Bueno, y acá nos queda la otra identidad, ¿no? El seno de 45 grados en J versor. También podríamos haberlo escrito entre paréntesis, pero creo que para hacer cálculos nos va a convenir ahora esta modalidad. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar a hacer cálculos.
Ya tenemos nuestros datos. Empecemos a poner nuestras fuerzas en orden. A ver. Conmigo. F41. ¿Qué era? Bueno, simplemente es el módulo de la fuerza. En I versor más 0 en J versor. Es decir que F41 aquí es igual. Acá por Q1 por Q4 sobre la distancia que lo separa al cuadrado, ¿sí? Que, bueno, en este caso era D, en I versor, ¿sí? Más 0 en J versor. F43. Vamos a empezar por las fáciles, ¿sí? No empecé por 4.2 porque cuando uno empieza por el lado difícil, por ahí se puede trabar, hacerse bola. Entonces es mejor empezar por lo más simple. F43 no tiene componentes en el eje X. O sea que 0 en inversor. Más, de nuevo, es el módulo simplemente de F43 en J versor. O sea que F43 es igual a 0 en inversor más K por Q3 por Q4 sobre la distancia que lo separaba, que era D al cuadrado, y esto en J versor. Bueno, ven, tenemos acá 0 en J y acá 0 en I. Si la vida fuera sencilla, simplemente sumaríamos estas dos fuerzas y ya estaríamos. Pero no, tenemos una tercera fuerza. Que ya la expresamos, ¿sí? F42 era, bueno, simplemente el módulo de F42 por el coseno, bueno, de 45 en I más, de nuevo, el módulo de la fuerza por el seno de 45 grados, que era el que estaba actuando en este momento. Entonces, pasando limpio todo, bueno, teníamos el módulo K por Q2 por Q4 por el coseno del ángulo. Bueno, ahora lo vamos a poner. Que valía, dijimos, raíz de 2 sobre 2 sobre D cuadrado, que D era raíz de 2 sobre D, o sea que R era raíz de 2 por D, esto va al cuadrado, o sea que en resumidas cuentas, bueno, este se va a ir y me va a quedar D cuadrado acá. Vamos a ponerlo para que lo vean. Es decir, me quedaría 2D cuadrado. Bueno, no pasó nada con la raíz. Mal ahí. Pero no importa, vamos a seguir. Este inversor. Y bueno, en J versor lo mismo porque justo el seno de 45 y el coseno son iguales. Así que nos va a quedar exactamente lo mismo. O sea, que nos va a quedar K por Q2 por Q4 por la raíz de 2. Bueno, y acá ya podríamos hacer, ¿no? Este 2 lo despejamos, pero lo digo. Esto 2 por 2 acá podemos multiplicarlo y lo ponemos como 4D cuadrado. Y nos queda ahí el versor, en J versor, ¿sí? Entonces, J versor que indica la componente en el eje Y. Entonces, ahora para hallar la fuerza resultante, simplemente tendríamos que sumar las fuerzas. Pero acá podemos hacer algo más antes. Porque habíamos dicho que todas las cargas eran iguales, es decir, Q1 es igual a Q2, igual a Q3, igual a Q4. Es decir que acá
Q1 por Q4 es lo mismo que Q1 por Q1 o Q1 al cuadrado. O sea, esto nos quedaría K por Q1 al cuadrado sobre D cuadrado en inversor más 0 en J. Acá tendríamos 0 en inversor más K, Q1, bueno, lo dejemos en Q4, que era la fuerza que nos interesaba. K por Q4 al cuadrado sobre D cuadrado en J versor. Y acá, bueno, vamos a tener que hacer otro. Fuerza es K por Q4 al cuadrado. Bueno, ahora sí, ya ponemos 4D cuadrado raíz de 2 inversor más K por Q4 al cuadrado raíz de 2 sobre 4D cuadrado en J versor. Bueno, ahora tendríamos que sumar. Es decir, teníamos la fuerza resultante va a ser, bueno, la fuerza en 4 debido a 1 más la fuerza en 4 debido a 2 más la fuerza en 4 debido a 3. Bueno, empecemos a sumar. Empecemos a sumar entonces. Bueno, F41, recordando, era... Esto era K por Q4 al cuadrado sobre D cuadrado en inversor más 0 en J. Y a esta le vamos a sumar la 4,3 primero. Que era 0 en I más K por Q4 al cuadrado sobre D cuadrado en J. Y ahora sumamos la otra, la 4,2, que tenía componente en ambos, que era K por Q4 al cuadrado por raíz de 2 sobre 4D cuadrado en I, y lo mismo J, K por Q4 por raíz de 2 sobre 4D cuadrado en J. O sea que sumando esto, acá nuestra fuerza resultante debería darnos K por Q4 más 0, queda lo mismo, quedaría sumar esto más esto. O sea, K por Q cuadrado, Q4 al cuadrado, D cuadrado, más K por Q4 al cuadrado, raíz de 2 sobre 4D cuadrado en inversor más, y se fijan, del otro lado va a ser la misma suma. O sea que en J versor o en el eje Y vamos a tener lo mismo, la misma suma. Bueno, vamos bien, vamos bien. K por Q4 al cuadrado sobre D cuadrado más K por Q4 al cuadrado raíz de 2 sobre 4D cuadrado, y esto es en J versor. Vamos a ponerlo así. Y ahora deberíamos resolver esta suma. Bueno, si miran, podemos sacar factor común K por Q4 al cuadrado sobre D cuadrado y sumar lo que queda. A ver, vamos a hacer esto. Bueno, acá lo copié de nuevo, lo reacomodé para que vean. Así que vamos a sacar factor común K por Q4 al cuadrado por D cuadrado, ¿sí? En ambas partes de la suma. Acá, tanto acá como acá, y tanto acá como acá. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Se estarán preguntando. Bueno, obtener una expresión en la que tengamos que meter el menor número
de números, valga la redundancia, en la calculadora, ¿sí? Para así disminuir la posibilidad de equivocarnos. Entonces, saquemos factor común k por q4 al cuadrado sobre d cuadrado, y esto me va a quedar factor común de 1 más raíz de 2 sobre 4. Y en inversor, bueno, y en j versor me va a quedar lo mismo. Estamos, o sea que ahora solamente restaría ponerle valores. A ver, vamos a ponerle los valores a esto. K, que era 8,98 por 10 a la 9. Esto va a costar un poquito. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por, bueno, la carga al cuadrado, que eran 6 microcoulomb. O sea que es... no, o 6 microcoulomb. Bueno, al principio yo le había dicho 6 microcoulomb, pero el problema dice 6 milicoulomb, así que vamos a hacerlo con 6 milicoulomb. Eso es un error que cometí yo, pero bueno. 6, entonces por mili es 10 a la menos 3. Coulomb, esto va al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado, que era 0,1 metro. Al cuadrado. Y entonces ahí en cuanto a unidades se van a cancelar. Este universo... y esto multiplicado por este factor, que es 1 más raíz de 2 sobre 4. Ahora sí, en inversor, más, bueno, lo mismo. 8,98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 6 por 10 a la menos 3 coulomb al cuadrado sobre 0,1 metro al cuadrado por el factor 1 sobre la raíz de 2 dividido en 4 en j versor. Y si hacemos las cuentas bien, en teoría, bueno, va a tener la misma componente. Pero si hacen las cuentas bien, esto les estaría dando 4,37 por 10 a la séptima newton, bueno, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? en Y versor y en J versor. Va de nuevo, 4,37 por 10 a la séptima newton en J versor. Si quieren calcular el módulo, tienen que elevar las componentes al cuadrado, pero como son la misma, van a ver que es 2 veces el cuadrado de la primera, como ya habíamos hecho con la distancia. Pero vamos a hacerlo. Este sería 4,37 por 10 a la séptima al cuadrado, bueno, newton cuadrado, más 4,37 por 10 a la séptima al cuadrado, newton cuadrado. Aplicamos la raíz a esto y nos va a devolver el doble, ¿no es cierto? Porque era 2 por d. Entonces, esto va a ser 6 y nos va a devolver un valor de 6,19 por 10 a la séptima newton. Esto vale el módulo. Y si además queremos calcular el ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo es igual a la componente de la fuerza resultante en Y sobre la componente de la fuerza resultante en X. Es decir que el ángulo va a ser igual al arco tangente de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Pero como ambas son iguales, ¿sí? Esto va a ser el arco tangente
de 1, que les va a dar más o menos 0,785. Esto es igual a pi sobre 4, le pasan a radianes, o lo que es lo mismo, pi sobre 4, o vamos a hacerlo acá abajo, 0,785, vamos a pasarlo a grados. Lo multiplicamos abajo por 2pi, porque esto ya está en radianes, 2pi que son 360 grados sexagesimales, y esto nos va a dar 45 grados, ¿sí? O sea, el ángulo va a ser de 45 grados respecto de la horizontal. Y bueno, hasta acá el problema. Espero que les sirvan, estudien mucho esta parte, estudienla con cuidado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.